el eterno sea pastor. Amén. Aleluya. Bendito Padre eterno celestial, agradecemos infinitamente, Señor, que nos permites estar aquí de pie, en tu preciosa presencia, maravilloso Dios eterno, en tu amor, en tu bondad, Señor. Seas tú, Padre, llegando, Señor, a nuestra mente, Señor, codificando tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía, Padre eterno celestial. Seas tú derramando de tu Shekinah, de tu Kadosh, Padre, en tu siervo, Padre. Tómale de la cabeza a la planta de los pies y de la planta de los pies a su cabeza, papito hermoso. Sea luz, Señor, esa palabra viva, eficaz, Padre de la gloria, como una fuente, mi Dios, Señor del cielo, saciando nuestra sed de ti, maravilloso Dios eterno. Señor, seas tú alabado, glorificado sea tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén, amén, amén y amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Tome ese asiento, por favor. Bueno, el tema que se abre ahora es ego. Ego es una palabra que viene del latín y significa yo. Hay hermanos que podemos decirles hermano yo-yo. Y dentro del hebraísmo, en esa raíz es egoísmo. Egoísmo es recibo, recibo, recibo. Egoísmo es no doy. En esta raíz, en el término ego, es el yo soy, después de yo sigo siendo yo, voy a seguir siendo yo. Encierra una obstinación, una necedad de que yo tengo la razón en todo, yo soy el o la mejor, soy superior a todos los demás. Viene ahí un tipo de obsesión, un complejo de superioridad y de ver a los demás inferiores. Habla mucho también acerca de la soberbia, de la presunción, de no saber aceptar errores, de no corregirlos, de tener siempre la razón en todo. Y todos tenemos algo de ego en algunas áreas, algunos aspectos de nuestras vidas, así como que de momento se nos sale. Cuando más se nota es en el sentido de se tiene algo que se ha logrado, la persona empieza a crecer, empieza a tener tal vez riqueza, a ser reconocida la persona, empieza a tener logros y empiezan a ser reconocidas estas personas, aduladas. Entonces su nivel orgullo va creciendo, va creciendo, va creciendo, se pierde, como dicen por ahí, el piso. Ya no hay una vida de humildad adecuada, de mansedumbre. El ego, y aquí va algo muy fuerte, muy común y muy dado, no permite perdonar. No es fácil perdonar, y más por lo que le han hecho, lo que se ha recibido. Peor, si dicen por ahí, el que me la hace todavía vive conmigo, más difícil. Pero por eso hablamos de niveles espirituales y lo hemos enseñado y compartido mucho. El que ya ha logrado un nivel adecuado va a perdonar aunque viva la persona ahí. Ya no va a ver a la persona con coraje, con resentimiento, con rencor, la va a ver con misericordia, con comprensión, entendiendo que esta persona o no tiene al Señor o le falta conocer al Señor, no quiere crecer, no puede crecer, por lo que sea, está en un nivel ahí. Pero los que supuestamente se sientan que están muy bien, ahí es donde hay que tener cuidado con el ego. El Señor enseñó a perdonar a todos.
fueran los que fueran, como estuvieran, lo que practicaran, lo vituperaban, todo. Cuando Él está en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está hablando de todos los que le gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo, de todos los que sanó. Bueno, hasta los discípulos estaban de lejos, ¿verdad? Y no lo veían. Entonces, el ego, ahí es una de las mayores pruebas. Una, que no se da. Que, con todo respeto, ¿no? Cuando no se tiene, hay etapas difíciles económicas, yo entiendo, pero ni siquiera para ofrendar 10 pesos, sacrificar un refresco, una torta, algo, y dar al Eterno. Porque no dan, las personas son duras, son muy cerradas, tiene que ser lo que sienten y no son capaces de desprenderse. Por eso el egoísmo es muy feo, hasta no saludan, no comparten y repito, no aceptar errores en ese aspecto. Es el no perdonar, una prueba de que todavía hay algo ahí. Como el ego se reparte en varios aspectos y en varios sentidos, afecta en todo. Dentro del término hebreo, la palabra pecado sí existe, desde luego, pero todo está originado en el ego. En la mañana, primero el Eterno nos dé vida, mañana también va a ser el ego de Nabucodonosor, y en el de las 12 el ego de Lucero. Ahí vamos a profundizar un poco más cómo se origina. Entonces, el pecado se origina por la vida de ego. El ego hace que la persona ya no dependa de Dios, que ya no lo busque. No necesito de, soy autosuficiente, soy capaz, es mi inteligencia, es mi manera de ver las cosas, de resolverlas. Hay una artista mexicana, Zulma, algo así, que dijo, todo lo que yo he logrado ha sido por mi capacidad, por mi inteligencia. Yo no necesito de Dios. Luego por ahí anduvo hasta aventándole a las mujeres mexicanas, ¿no? En ese aspecto. Ya se ve ahí un ego tremendo, muy fuerte. No necesito de Dios. Entonces hay ego disfrazado. Cuando la persona, aunque no se vea tan presuntuosa, presumida la persona, en un momento dado, de alguna manera hace notar lo que hace, ¿sí? Hace notar o comparte o cuenta disfrazadamente ahí. Fui aquí, hice esto, hice lo otro, vi a tal persona y le hablé y por mí esto y por mí el otro y fui acá, fui allá. Una cosa es contar, compartir, y otra cosa es estar diciendo lo que yo, el yo hago, el yo ahí. Solo un puntito decíamos de mañana, el ego es un demonio. No es una práctica, algo negativo que la persona obtiene por lo que estamos hablando de egoísta, de tal y tal, sino es un demonio. Lucero, que fue un querubín principado, y de tanta belleza y sabiduría, dice la Escritura, aunque repito, lo vemos mañana, le empieza a ganar el ego. Uno lo ve, de acuerdo en la Biblia, como un superarcángel. Y de alguna manera él tenía la administración del Edén. Lo dice Isaías y Ezequiel, en el huerto de Dios te paseabas, fuiste creado X. Y
pero cuando él se le sube, como quien dice, ¿verdad?, toda esa sabiduría, belleza que habla la Escritura, empieza a sentirse Dios. Él no era el arcángel o el ángel más fuerte, más poderoso, más reconocido. No. Una cosa es que estuvo en el Edén, pero él tenía, como quien dice, cuesta trabajo tal vez entenderlo, él era el arcángel o principado número 34. No era el primero, ni el quinto, ni el décimo. A la luz de la Escritura, como se le menciona que estuvo en el Edén, uno piensa que era el más grande. No. Ocupaba el número 34, 32, algo así. Ahora, como para tener una idea, que si él era el 34 y a nosotros nos parecía, wow, qué tremendo arcángel, ¿no? Imagínense, por decir algo, el primero. El hecho es que él mismo fabrica el demonio llamado ego. Ahí en las enseñanzas profundas no se le llama pecado, se le llama ego, porque el ego provoca la separación de la persona para con Dios en sus diferentes ramas de la práctica del ego. Y repito, el ego ya no se depende del Eterno, ya esto, ya el otro. Había una familia que venía y terminaba la alabanza y se iba. Y yo no podía platicar con ellos, eran como 6. Y hasta que pude por ahí agarrarlos, dice, es que aquí nos gusta la alabanza, pero en otra congregación cercana nos gusta más la predicación. Entonces venían aquí a la alabanza y en otra la predicación, ¿no? Y les digo, ¿y dónde les gusta la oración? Yo les voy a recomendar dónde oran bonito, para que al mismo tiempo vayan a la alabanza, a la predicación, a otros se van a la oración. Ese es ego. No saber depender del Eterno. Y alguien por ahí muchos años atrás decía, yo doy gracias a Dios porque mi cobertura es mi sobrina, es pastora metodista, pero también porque en mis inicios tuve otro pastor que fue bautista o que es bautista y tenía como 7 coberturas, 7 pastores, pero venía aquí. Y yo decía, pues eso es una tontería espiritual, porque no podemos tener muchos dioses. Esa es idolatría. Ego es una de las ramas de la egolatría. Tengo la razón en todo, ya hablamos algo de esto. Y es una rama de la idolatría. Ahora, son pecados de ocultismo. Hay una conferencia que dimos hace mucho tiempo que se llama Pecados de ocultismo dentro de la iglesia. Pero como la gente no conoce y no sabe y no se capta, ¿no?, hasta dónde puede haber este tipo de faltas, de fallas en la ignorancia, y por ahí se está fallando. Hay pecados que vienen todos del mal. Dice Lucero, cuando se revele rebeliones, traición, apostasía, blasfemia, quiso ser como, son como 15 pecados que mañana vamos a mencionar. Todos esos son de ocultismo, pero la gente en su ignorancia no lo entiende. Hay otros que se originan por las personas a través del tiempo. Pero este tipo de faltas fallas lo practican brujas, hechiceros, chamanes, satánicos. Uno es el odio. Imagínense hasta dentro de una congregación. Hay gente que odia. El repudio. La traición es pecado no perdonado. Según el pecado no perdonado es apostasía, es que se van con otros dioses. Anatema es vivir en maldición. El ser idólatra es un tipo de maldición, por ejemplo. La apostasía, el anatema, blasfemia, ofender al Espíritu Santo.
Aquí hubo un pastor que no estaba de acuerdo con el mover del Espíritu Santo. Ese es no estar de acuerdo con Dios, así de sencillo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Eterno, y muchos ni lo buscan, ni lo entienden, ni practican lo del Espíritu Santo, y más cuando son congregaciones muy quietas. Y hay mucho mesiánico que ni lo predica ni por aquí, cuando es el ministerio actual del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Señor Yeshua. Amén. Pero bueno, no son críticas, es ubicarnos. Entonces, este tipo de pecados como el odio es un demonio en el satanismo que es invocado para llevar muerte. Imagínense a cuánta gente se puede odiar. Una cosa es rechazo, repudio, no te acepto, pero el odio no te puedo ni ver. Hay quien dice, ya perdoné, pero ve a la persona y se hace, ¿verdad? Como que no, para no saludar. Y no pueden ni ver a la persona porque todavía sienten coraje. Ese es pecado directo de la naturaleza de Lucero, Lucifer, o Satanás, como le quiera llamar. Ya ni de demonios, sino de aquel, el más malo. El hecho entonces es que debemos tener mucho cuidado en el ego. Repito, todos tenemos algo de ego, es imposible no tenerlo. Pequeño, grande, por momentos se nos puede subir más de lo normal en diferentes áreas y eso. Entonces el logro en un estudio, un trabajo, y ya me siento mucho, no es tan delicado como otro tipo de egos que hay por ahí. Cuesta trabajo entonces entenderlo y verlo como un demonio. Bueno, aquí le vamos a parar en cuanto a esto. Ya mañana hablaremos más de la creación de demonios o personas en su manera de ser y todo esto. Vamos a aplicarlo en la vida de el rey Saúl. Está impactante. Ya alguna vez tenemos en el canal, se subieron 10 o 12 enseñanzas de demonios en los cristianos, en los creyentes, y los por qué. Un creyente no debería tener espíritus malignos. Aquí se administra la oración 2 veces a la semana y el 90% son creyentes y vienen con demonios, bautizados de años, otros no, pero llaman la atención, han venido ya con los pastores, y los que más se sienten acá son los que más tienen ego. Y se nota. Cada vez nos abre más el Señor los ojos espirituales y se les ve como radiografía. Pero cuando uno ve a la persona y de antemano ya se conoce, ya ni se les dice, pero ahí están, ahí los traen en un momento. Pero el ego, no, yo, demonios, ¿cómo? Ve tu vida, ve tus bendiciones, ve cómo has vivido desde que conoces al Eterno, cuál ha sido tu crecimiento espiritual, cuál ha sido tu conducta, cuál ha sido tu manera de vivir como creyente. Aquí puede venir gente que no están de acuerdo conmigo ni con la obra. Esa es hipocresía, esa es mentira y es pecado de ocultismo. Porque vienen con coraje, vienen sin estar de acuerdo. ¿A qué vienen? Hay miles de congregaciones, miles de pastores, y donde se pueden sentir bien y de veras crecer, pero no mejoran, al contrario, están peor. Y en un momento dado, pues, ¿qué valor espiritual se puede tener? Es necesario ya entenderlo. Haga a un lado los hombres, nombres de denominaciones, nombres de pastores. Hay que centrarnos en buscar y estar y lograr permanecer en la presencia del Eterno. Amén. Bueno, rápidamente le voy a leer porque hay mucha información y no podemos por tiempo. Saúl,
era rey de Israel. Se habla de que era alto, altísimo, tiene una altura muy alto este rey. Pero él tenía un ego muy fuerte. Él va a la guerra contra Amalek y les da la instrucción del Eterno que no tomara animales de los que luego cuando ganan la guerra los toman, y que menos los fuera a sacrificar para el Eterno, porque eran animales impuros, y los que se sacrificaban al Eterno eran animalitos bajo un cuidado especial, bajo una alimentación especial, eran consagrados casi desde que nacían para con el Eterno en este sentido. Gana la guerra el rey Saúl y no obedece. Se le dijo: no tomes de la riqueza, no tomes animales X, y hace todo lo contrario. Hay que entender algo. Estamos en un tiempo de mucha gracia, diría yo demasiada gracia, porque así es nuestro Dios, demasiada misericordia, y que solo la puede tener Él. Cuando leemos el libro de los Hechos, un matrimonio que prometió dar parte de la ganancia de un terreno que iban a vender, y no lo hicieron, y fallaron, y no cumplieron lo prometido, cayeron muertos. Imagínense que estuviésemos en esos tiempos. Creo que ninguno estaríamos vivos, y no por fallar las promesas, no en general. Aquí es igual con el rey Saúl, y desde ese tiempo de Abraham, el pecado no era, mentira, esto, no, como si nada. Y aquí es pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, chismes, mentiras, estar hablando de las obras, de siervos, de iglesias, de todo, y como si nada, y no entienden. Sí, no se logra comprender muchas cosas, y se puede robar, y se puede estar en esto, lo otro, aquello, y como si nada. La conciencia ya no le acusa, no se siente tan mal por fallar o por pecar, ya no. Ya es muy común, ya el mundo con sus leyes y todo, cada vez ya se ve menos mal, ya no tan grave o tan delicado ciertas prácticas. Todo el mundo lo practica, no hay ningún problema. La gente se acostumbra y va a ver lo que va a venir. Hoy a nadie le asusta 20 muertos por ahí sin cabeza, o hechos pedazos o quemados. No, ya no. Antes me acuerdo que un descabezado y lo encontraban sin cabeza el cuerpo, impactaba. Ahora no. Por todos hay cadáveres enterrados clandestinamente. Si alguien viola, entonces sí, lo violaron, ya no pega, ya no hay un efecto de dolor. ¿De qué hago? Mínimo horario. No, ya. Todo esto está creciendo en una maldad terrible, tremenda. El hecho es que en ese tiempo no era así. Sodoma y Gomorra no era el sexo lo que más se menciona, no, había sexo con animales, con muertos, con niños, con niñas, había trasplantes de órganos, era algo terrible, horrible. Se cortaban las piernas, los pies por tonterías, y una vida que había que erradicar y limpiar todo. Se entiende que niños, ancianos, algún inocente, pues su alma se va con Dios, ¿no? Pero no había otra más que purificar de esa manera. O sea, el pecado, el ego era, pero bien en juicio tremendo, a diferencia de hoy, en estos tiempos, que cada vez es más el ego y es menos la conciencia de eso, de lo que se falla. Entonces, retomando lo del rey Saúl, dice el Eterno a Samuel, que era el profeta, y Saúl el rey. Me pesa, hablando del primer libro de Samuel, capítulo 15-11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en contra de mí. Imagínense el Señor diciéndole al profeta que el rey se puso en contra de Dios y no ha cumplido mis palabras.
Cuando no cumplimos la palabra, estamos en contra de Dios. Así de fuerte. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y su palabra es verdad y es directa, punto. Pero ¿quién no falla en esta área? Todos. De cumplir la palabra. Yo estaba escuchando un testimonio de un varón hace 30 años de creyente. Dice, yo me sentía muy bien como creyente, porque cuando valoré mi vida a la luz de la palabra y a la luz de Dios, que se le apareció un ángel, yo me di cuenta que ni siquiera tenía a Yeshua en mi corazón. Y empecé a practicar la palabra, a vivirla realmente, a buscar cumplirla. Dice, es otra cosa. Me di de topes de cómo vivía yo. Sí, su iglesia, ministerios, alegando aquí y allá, viendo razones, discutiendo. Esos son tonterías, son niñadas, son niños espirituales. Lo somos tal vez. No es eso la discusión, comparación, las razones, yo las tengo, ese es ego. Es centrarse en buscar la presencia del Eterno, y el Eterno nos va a guiar. Amén. Hoy en la mañana tanto les hablo de este varón que anda barriendo, indigente y todo. Ya fui y le di ahí una ofrendita para su desayuno y todo. Dice, oiga, tengo un problema. Y yo pensé, a lo mejor va a pedir dinero, ¿no? En sí le apoyamos ahí para el desayuno, comida, lo que le haga falta. Dice, tengo unos sueños, y ya me los medio contó. Dice, pero luego le cuento más a fondo. Y pues sí, a esta distancia, Flores acá, ya huele mal. Pues vive en la calle, como están las bacterias, todo eso, ¿quién se acerca? Yo me acerqué a él. Entonces ya le abracé y con todo ese olor y todo le digo, mira, pídele al Señor Jesucristo. Ahí no puedo estarle yo diciendo, su nombre verdadero es Yeshua. Mira que, no, ahí lo que interesa es su alma. Amén. Y no estar corrigiendo, y hay quien siempre está corrigiendo y se quiere ser judío y hacerse judío. Y, pues naciste en México, entras a la raza espiritual de Yeshua por Él. Amén. Espiritualmente hablando. Y ya le di el mensaje, aceptó el Señor llorando. Dice, cada que me ve, hábleme de Dios. Amén. Imagínense. Le hablo a los indigentes, por mí se salvan, y por mí come, y yo le doy. Sería ego. Y es un hombre bien honrado. Porque una vez le dije yo, y dice, no, ya me dieron, le había dado la hermana Esthercita. La otra ocasión le había dado, y al otro día lo vi, y le digo, tome. Dice, no, ya me dio ayer y me alcanza. Hombres así lo arrebatan. No van a estar que entre más les den. Hay creyentes que no somos como ellos. Nuestro ego. Yo digo que sea la gran cosa abrazarlos. Claro, yo voy a abrazar al pastorcito perfumado, ¿verdad? Y el pastor, el Señor amaba a los leprosos, ciegos, cojos, mujeres que fallaban, hombres. Por eso él no veía, ay, qué feo hueles. Entendemos, ¿no? Y en estos tiempos, bacterias, virus, todo eso. Pero el ego lleva a amar a quien se debe amar. Amén. Y todos somos dignos de ser amados y debemos ser amadores de todos los demás. Por eso decimos mucho, mi ese alcohólico. Y como éramos antes,
A lo mejor peor que el drogadicto, el alcohólico, la lesbiana, el gay, homosexual o como les llamen. Pero como ya estamos acá, ahora sí, ¿no? El ex borracho alcohólico de antes ya ve al otro y es un borracho, un perdido, cochino, sucio, apestoso. Y a lo mejor antes si no era peor. Pero ya acá el ego. El Señor no era así. Según la Biblia no era así. Y este rey Saúl entonces estaba en un problema muy grande, ¿sí? En contra de Dios porque no cumplía su palabra. Por eso hablaba yo la gracia en la que estamos. En segundo lugar, Samuel, como él no hizo caso y tomó los animales que no debería y todo eso, desobedece al Eterno. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. La rebeldía es pecado de ocultismo. Lo está diciendo directamente. Así es. El pecado de la rebeldía es equivalente igual al de adivinación. Por eso hablamos de pecados dentro de los creyentes. La rebeldía. Yo hay veces que hay alguien que por ahí, creo en años nunca le había hecho una observación. Y el día que le dije, no voy a decir si hombre o mujer a la persona, hay esto, yo veo que esto, de una manera tranquilito. No, hasta que yo, pero porque hay que... Me limpio mis pies y me voy. No estoy para eso. Ego. Ni siquiera me dejó terminar. Es como dicen por ahí, hay gente muy sentida, no sirven para líderes ni para ministerio. ¿Por qué? Porque es líder, el que tiene un ministerio, siempre le van a estar criticando, señalando, condenando, enjuiciando, mandándolos al infierno y viendo los errores, aunque el que habla tiene 10,000 más. Y si usted se va a sentir mal, alma ante mí, y ahora dijeron, pues es normal. Si es una persona sentida tan delicadita, deja el ministerio hasta que tengas madurez, porque te va a llover. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Y puedes hacer muchas cosas muy buenas para la obra y todo. No hay aquí buscar reconocimientos. Un error y ya no son los demonios, los mismos creyentes que están enterrando a la persona. Entonces, la rebeldía es un pecado del ego tremenda. No hablo de la rebeldía de niños, adolescentes, una rebeldía normal, no. Una rebeldía constante, perseverante en muchas áreas. Peor en las cosas del Eterno. Por eso dice que es como pecado de adivinación la rebelión, y dice como ídolos o idolatría la obstinación. Obstinación es necedad. Ego. Tengo la razón, obstinado en esto y tiene que ser así y no hay más, y no acepto consejo, no acepto orientación, soy obstinado, ¿verdad? Cerrado, cuadrado y dices como la idolatría. Dentro del hebraísmo, los pecados no perdonados es anatema, maldición, apostasía, otros dioses, blasfemia, ofender al Espíritu Santo. Y cristianamente hablando, iglesias evangélicas, estos son los 3 pecados no perdonados. Cualquier pecado no confesado es pecado no perdonado y provoca maldición. Punto. Pero aquí en el hebraísmo, pecado no perdonado también es la traición. Y en toda la Biblia, todos los que han traicionado, vea cómo han terminado. Y la idolatría. Aquí hay 2 más. Idolatría. Porque viene de rama de la egolatría, de sentirse único en ese sentido. Entonces la idolatría va en muchas áreas.
es ver a alguien como Dios o un objeto X. No le va a pedir sanidad a la idolatría a un carro, ¿verdad? Carro, sáname. No. Pero si le está dando más tiempo al auto, lavándolo, poliéndolo, cuando es hora de un culto, ahí sí ya entra una idolatría, la televisión, como dice la Escritura, ¿no? La idolatría, las prácticas del mundo no adecuadas, sí, así, en ese sentido, al celular, bien usado, perfecto, pero hay idolatría ahí, tristemente. Divide la familia, la separa, rompe comunicación, rompe relación, o sea, tristemente. Y a Dios, ¿cuánto tiempo se le da? Ahora ya es una necesidad mundial, como tal sí, pero es lo obstinado que nos volvemos en esto, en lo otro, en aquello. Yo le estoy hablando aquí de 2 demonios. 4. 1, adivinación. 2, rebeldía. 3, idolatría. Y 4, obstinación. Porque lo está diciendo aquí, son de ocultismo, idolatría es como la obstinación y la adivinación como la rebeldía. Que quede claro, hablo en los límites normales, más de lo normal ya entra este tipo de situación espiritual. Y dice el rey Saúl, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Eterno y su palabra. Llevamos 4 pecados que provoca el demonio llamado ego. 1 Samuel 16, 14 al 23, Samuel había caído en esa irresponsabilidad de 4 pecados de ocultismo y llega un espíritu malo y lo posee. El espíritu de Dios se apartó de Saúl y entonces él abrió puertas de los 4 anteriores y dice que le empieza a atormentar un espíritu malo que le provocaba opresión. 5 demonios ya con él de opresión. Buscan a David para que tocara el arpa y lo liberara, pero no quedaba libre de una sesión o una administración con el toque del arpa de David. Pero él no se arrepentía, no podía lograr la humildad y tenía que aceptar la ayuda de David cuando después lo quiso matar 2, 3 veces en este sentido. Y ya hablamos de 5 tipos de espíritus malignos en la vida del rey, y era rey Saúl. Luego les dije yo 5, ¿verdad? Cuando el espíritu malo se apartaba de Saúl, porque David tocaba el arpa, él sentía que estaba bien, entonces el espíritu malo se iba de Saúl, pero como seguía con el ego, ya lo traía de encargo ese espíritu malo al rey. La opresión son demonios. Hechos 10:38 dice, como el Señor Yeshua andaba sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el poder del Espíritu Santo estaba con él. Si usted se deja oprimir, atormentar, y de ahí, o por los hechos que le hacen, se deja caer en depresión, que es prima hermana de la opresión, aunque es el afectado o la afectada, está cayendo en prácticas de ocultismo. Son demonios que le están tomando. Se tienen que levantarse, tiene que animarse, tiene que hacer su vida, no engancharse con quien le está dando, porque está sufriendo la maldad del otro, porque se está dejando cuando tiene al Todopoderoso. Por eso es uno de los pecados de ocultismo. Voy a dejar que el demonio me haga lo que quiera, no la persona, el demonio que tiene la persona.
y la maldad de la persona, ya son dos, un poco esa maldad y un mucho el demonio que controla al otro, a la otra y me oprime. Por eso dice ahí que decía David, el rey, creo que es el Salmo 42, dice: ¿por qué andaré yo bajo la opresión del enemigo? Mi alma está turbada. Y hay más textos de esto, ¿no? Entonces, repetimos, ya no es por pecado personal, y esto es lo que dejo y permito que me hagan los espíritus malos. Luego dice aquí que en este aspecto, cuando David vence a Goliat, hay un canto que decían que David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. Y esto provoca enojo, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradaba este canto. Dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Entonces dice que empezó a tener un enojo, otro demonio, más allá de lo normal, porque enojo genera ira, afecta el alma, provoca enfermedades. Entonces, el otro, celos. Los celos son un demonio. Destruyen, separan, dividen, apartan. Y dicen, el enojo es falta de seguridad. Enojo es falta de amor. Si hay amor, no tiene por qué estar en celos. Hay celos que son reales porque él o ella pueden andar por ahí. Pero hay celos ministeriales, celos porque se le hace más caso a una persona, celos porque se le da más reconocimiento a otro, celo ahí de la mano con la envidia, ¿verdad? Y el celo, como dice Santiago cuando habla de la lengua, pero también habla de los celos ahí también, y dice en 3 niveles: terrenal, animal y diabólico. Empieza por lo terrenal, llega a un nivel animal y luego a un nivel diabólico, ya son demonios. Y así Saúl, vengan otros 2 demonios más, el de enojo y el de celos. Ya veía a David con coraje, con odio. Y entra otro, el octavo, el de desprecio. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Estamos hablando de que él ya tenía uno de opresión y cómo se va generando todo eso en demonios que llegan y llegan. Si no todos lo poseían, o sí, ya era una legión, ya no era uno. Y sigue abriendo puertas y siguen entrando. Un espíritu malo tomaba a Saúl y desvariaba el rey. Demonio de confusión, de locura, es el 9º y el 10º. Y después, cuando todavía David iba y tocaba para liberarlo, dice que Saúl tenía una lanza en la mano, se la arrojó para matar a David y clavarle en la pared, pero David 2 veces se hizo a un lado y salvó la vida. Demonio número 11 de crimen. Este es el problema, que se va abriendo puertas. Ahora, no una posesión siempre, aquí Saúl sí la tenía, pero por momentos ataca aquí, allá, la economía, la salud, la armonía, la unidad, compañerismo. Hay gente que no sabe reír, no sabe ser feliz, están peleados con la vida, todo está mal. Y luego se enojan porque los rechazan. Gente siempre con problemas, provocando problemas. Es que no me quieren, no me saludan. ¿Y quién lo provocó? 12º demonio. Dice, Saúl estaba temeroso de David. El demonio de miedo, de temor. Una cosa es el temor a Dios por estar separado de Él y lo que me puede pasar. Otra es el temor al hombre, y otra es el temor a los demonios, y otra es el temor a lo que voy a perder.
es el 13º demonio. Ustedes siguen hablando y sigue el de crimen porque trata de volver a matar a David. Y otra vez, ¿verdad? Se sigue manifestando. Igual lo trató de matar con la lanza otra vez en la pared. Son 3 veces que lo toma el demonio de crimen. Y luego dice que con el hijo, cuando Jonatán está tratando de convencerlo de que ya deje a David, y dice entonces Saúl le arrojó una lanza para herir. Y ahí Jonatán dice, si es mi padre y está resuelto a matar a David, y luego también a mí, hasta con el propio hijo. Hay un crimen espiritual. El maltrato a una persona puede matar a alguien espiritualmente. Dejan de acercarse a Dios o hasta dejan de venir a la congregación. Si alguien pecó, en lugar de orar, interceder, tratar de levantar la condenación, los mandan al infierno y los condenan. ¿Y si uno hace eso? Luego el dedo señalador, es que pecó. Y ni sabe. Normalmente la gente habla de lo que no sabe, de lo que no conoce y de que no sabe cómo se dieron las cosas. Pero hablan. De alguna manera equivocamos el Evangelio, la manera de vivir. Y lo peor, cuando es por medio de ocultismo. Mucho cuidado. David dice que tuvo al rey Saúl en su mano, le iba a apuñalar, le cortó solamente parte de su manto y lo deja. Y él entiende, si Dios le permite seguir como rey, que es quien lo llamó, no soy yo para meterme en lo que Dios hace, escoge y toma. Amén. Y no se mete, dice, todavía es el rey, pero lo tuvo y no lo mató. Regresando a Saúl, el demonio número 14. Entonces, como él buscaba el perdón y buscó cómo hablar con Dios, y Dios, como ya se había alejado de él por su falta, no alejado, simplemente no le respondía, entonces dijo Saúl a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. 14, demonio número 14, de adivinación. Cuando vino el profeta hace poco, hay quien pasaba hasta 4 veces, idolatría, como buscando más adivinación. Cuando volvió a venir al otro día, otra vez, hubo quien pasó todos los días y hasta adelante. Y cuando yo vi que conozcan parte de la vida de 2 que 3, dije, ¿a qué pasan? ¿Qué tal que le digan, dice el Señor, que eres un ladrón, ratero, has robado tal? No, porque quieren escuchar algo bonito. Voy a ser rico, voy a tener 20 carros, qué sé yo, ¿no? Idolatría, y buscan más la adivinación. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. No por profeta o pastor, lo que sea, como se llame, y titulitos que les pongan, siervos de a de veras, pero es la gente la que equivoca y cae en este tipo de pecado de ocultismo, tristemente. Y está bien, yo dije, los que ya pasaron, den oportunidad a los que no han pasado, pero la mejor revelación que usted tiene la de usted, en la oración, en la palabra, en la consagración, en la fidelidad, en la entrega. Sí es válido, intercedan por mí, tengo este problema, ayúdenme a orar por esta revelación. Es bueno y hay que hacerlo, y hay que pedirle. En la Biblia habla de que a Dios se le pide desde Génesis a Apocalipsis. Yo he dicho, cuando estamos en su presencia, hay veces que ya ni le pedimos, porque es gozo, alegría, pero tenemos que seguir nuestro trabajo. Buscadme
mientras puedas ser hallado, y yo te revelaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Amén. Pero a Él primero, y apoyarse con otros. Pero hay quien tiene 20 gentes orando. Una hermanita hablaba y le hablaba a una y a otra y a otra y a otra, y cuando se le pregunta ella no oraba. ¿Para qué oro si tengo a 20 sirvientes? Hablo de alguien de años en el cristianismo, ¿no? Que por eso lo digo, de falta de doctrina, de madurez, mucha carne. Y sigue con el demonio de adivinación Saúl. La mujer le dice: tú corriste a los adivinos, ahora me buscas a mí. Y dice en el verso 10, entonces Saúl juró por el Eterno, diciendo: vive Dios, que ningún mal te va a venir por esto. La divina tenía miedo porque el mismo rey los había corrido, pero no se había dado cuenta que era el rey, todavía no. Dice: jurar con una divina, el 15, el demonio número 15. Dice la Escritura que nosotros no debemos jurar por nada ni por nadie, y lo dice el Señor Yeshua. Te juro que eres el amor de mi vida. Son pactos. Te juro que nunca te voy a dejar. Te juro que esto, y te juro. Y la Biblia dice que no se debe jurar por nada ni por nadie. Son pactos, no juramentos. Y en ese sentido, y jurar con una divina, te juro que no te van a tocar. Pues imagínense. Si el Señor Yeshua dice en el Evangelio: no jures por nada ni con nadie, o imagínense con un adivino. Demonio 16. Saúl le dice a la divina: hazme venir a Samuel. Ya había muerto el profeta. Es el demonio número 16. Dice la Escritura que está prohibido invocar a almas de muertos. Invocación a muertos. Y luego la divina se da cuenta que Saúl había ido disfrazado para que pudiera ella hacer su labor de adivina. Y la divina le dice a Saúl: ¿por qué me has mentido? Demonio número 17, mentira. Satán, padre de mentira. Todos decimos mentiritas, tal vez por ahí. Se me chispoteó. Y no con la intención de una mentira de me lo amuelo, me la muelo, ¿verdad? Con tal intención la mentira para afectar. David, estando en la cueva para salvar la vida, se hizo el loco, y dice la Biblia que babeaba. Entonces llegaron a matar a los filisteos. Dijeron: ya, ¿para qué lo matamos? Está bien loco este cuate. Hasta le haríamos un favor, ¿no? Pero fue un engaño, no como una mentira para afectar a otros, fue un engaño para salvar la vida. ¿Se me está explicando? Y es muy diferente. O sea, vamos a engañar o a mentir en otros aspectos, y peor, con todo el dolo y con todo, y mentirle a una divina siendo el rey, pues qué bárbaro. Ya no es mentirle a cualquier persona, no, a una que tiene ahí principado de demonio y todo, ¿no? Entonces, en este sentido, es el poder nosotros entender situaciones que se dan y tener mucho cuidado de esas fuerzas que se van abriendo. La invocación, jurar, están mintiéndole a una divina para engañarla. Pues, ahora sí que ¿quién es más demonio, no? Si la bruja, la divina o la persona. Viene el espíritu número 18 y Saúl responde: estoy muy angustiado, y aparte tenía miedo. La angustia es otro demonio.
Repito, hay una angustia normal, un parámetro que todos podemos angustiarnos, preocuparnos, nerviosos, desesperarnos. Por eso dice la Biblia, angustiados, pero no derrotados, no a ese nivel. Los demonios son especialistas en meter angustia a la persona. Y ahí los tienen con depresión, con angustia, con nerviosismo, con... Caray, uno dice, ¿cuál es tu Dios? Si vamos a estar declarando la derrota, el problema, ¿qué no dice la Biblia? Diga el pobre, ¿qué dice? Diga el triste, ¿qué? Pues vamos a declarar lo contrario, para que se codifique en nuestra célula, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cerebro, y por ahí nos mueve el Espíritu Santo. Pues estoy en contra del Espíritu Santo. Ay, estoy deprimido, ay, estoy triste, ay, que no la hago, ay, que quién sabe qué, ay, que esa es la fe negativa. Ahora, espíritus de desobediencia, el demonio número 19. Como tú no obedeciste la voz del Eterno, ni cumpliste, por eso el Señor ya no lo escuchas, ya no lo oyes. Desobediencia. Hay que entender que no era una desobediencia cualquiera, fue gallo cantado, como dice el dicho coloquial. Esto no, Saúl, estos animales no, estas riquezas no, y no lo hagas, y lo hace. Si Dios habla en nuestras vidas, esto no, y lo hacemos, entonces no nos vamos a quejar. Ya él tenía una legión ahí, definitivo. Aquí vuelve a decir que tenía miedo en el verso número 20, espíritu de miedo nos sigue atormentando. Entonces, y luego dice aquí que este Saúl, dice, empezó a estar turbado en gran manera. El término gran manera es más allá de lo normal, una turbación, confusión. Es el demonio número 20. Y era rey. Y entonces dice aquí que cuando llega la guerra otra vez con Amalek, los filisteos matan a Jonatán, a Abinadab y a Milquisúa. Demonio número 20, muerte. Matan a sus hijos. Demonio 21, suicidio. Saúl, desesperado, le dice a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella. Como el escudero no quiso, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y así murió el rey Saúl, suicidándose. Y luego el escudero, al ver que habían muerto sus 3 hijos y que él se había suicidado, él también se suicida y dice todos sus varones: espíritu de muerte, espíritu de suicidio. Es muy fuerte. Y ¿en cuántas familias hay muertes o muertos espirituales? ¿Y cuántos se están suicidando espiritualmente? Traspásame con la espada. Ojalá fuera la espada la palabra y no la de los demonios. Y terminamos Primera de Crónicas 10 del 1 al 12, una narración de cómo se mató Saúl. Y todavía hay más, porque una vez que los filisteos ven a Saúl que se había suicidado y luego despojan todo lo que tenía él de su reino, su lugar, y toman su cabeza, le cortan la cabeza. Espíritu de maldición, porque a quienes les cortaban la cabeza es porque estaban en maldición. No murió como un rey con la dignidad y cumplió, no, murió bajo maldición. Este es el demonio 22. Y el demonio 23, colgaron su cabeza en el templo de Dagón. Exhibicionismo, la cabeza del rey. Demonio 23, burla de los demonios. Y dice la Escritura en el verso 13 de Primera de Crónicas 10: y murió Saúl por su rebelión contra Dios. 2,
contra su palabra, y 3, porque consultó una adivina. Y se vino todo esto. Fueron 23 demonios los que atacaron la vida del rey Saúl. Todos sus hijos murieron y todo lo que he narrado. El rey fue salvo. Hay algo por ahí muy profundo que costaría mucho trabajo explicarlo, pero hasta aquí la interpretación de la traducción de la Biblia que tenemos costaría trabajo entender que haya sido salvo, tal vez no porque se suicidó y todo lo que provocó hasta la muerte de los hijos, escudero y todo eso y todo lo que pasó, sino por el ego. Mucho cuidado. Ego abre puertas a demonios. La palabra dice, el que se exalta será que humillado, y el que se humilla será que, y eso se va a encargar el Señor. Amén. 2, orar de rodillas para vencer el ego, que las rodillas es la posición de humildad. Lo digo muy seguido. ¿Cuántos lo hacen? No porque yo lo diga, porque lo hace el Señor Yeshua. Es la manera de vencer mucho el ego, la vanidad. Mujeres, ay, qué bonita estoy, y media hora de lado, y por detrás se sacó un espejito. Hombres igual, en el hombre también, ¿verdad? En un momento dado, y los hombres somos más prácticos, nos peinamos una vez y ya muere. Y hay quien está viendo, ay, va de lado, y mi perfil griego, y no, o sea, está bien, por ahí hay algo, ¿no? De alguna manera o forma, todos tenemos algo, sí, pero otra cosa es la vanidad del ego de estarse viendo y viendo y viendo y viendo. Entonces hay que vencerlo. No va a tener demonios ahí, a ese nivel tal vez, pero va en avance como la droga, va agarrando más fuerza, va controlando. Entonces hay que, es válido, arréglese como usted se sienta bien, venir lo mejor para el Señor, porque hay veces que nos ponemos las peores fachas cuando tenemos algo más digno. Si usted no tiene ropa, bueno, limpia y venga, punto. No va a venir de, cabrón, mira, esto es de lana, de piel de oveja, no, de piel de burro. El hecho es que nosotros tenemos que orar de rodillas. En un momento dado estamos hablando de ser dadivosos, no egoístas, compartir cuando tengamos con el necesitado para que todo egoísmo se venza, el ego se venza. Y un punto más, el amor. Ama a tu prójimo como a qué, como a ti mismo. Y dice la Biblia, ¿qué caso, qué valor tiene amar a los que te aman? El amor es imparable, el amor es para todos, y el mayor valor del amor es amar a los no amables. El Escritura enseña, hay que amar al pecador y aborrecer el pecado que le controla. Ahí, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los malos que dominan a la persona, los espíritus malos. Nuestro deber es orar, interceder, soportar, aguantar, resistir, y hay que llegar a ese nivel. Y para llegar a ese nivel hay que bajarnos. La frase que siempre comentamos, Dios empieza de las rodillas para abajo. Amén. Padre, fue nosotros estar en la posición adecuada
para vencer el ego y para empezar de veras a cerrar puertas a espíritus malos que quieran venir en contra de nuestras vidas. Y la otra es despojarnos de nuestros valores de reconocimiento. No estar buscando que nos vean, que nos oigan, que sepan. No estar presumiendo, ¿verdad? Hay quien puede estrenar aretes y ese día se peina toda para atrás y nunca va a decir, mira, tengo aretes nuevos. No, pero ese día va a saludar, hola, ¿cómo estás? Un egoísmo interno. ¿Sí? Ay, nadie me dijo qué bonito mensaje, qué buena predicación. Y tal vez la persona está esperando que se lo diga. Egoísmo interno, egolatría. Ay, qué bonitos zapatos. Y sí, son de los 22 pares que tengo. Y yo les digo, ¿para qué si nomás tienes 2 pies? Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Pidamos perdón. Usted sabe, yo sé, que es lo que más nos puede estar afectando en ego. No hablo de que, ay, tengo un demonio de ego, no. Pero si por ahí existe alguna sospecha, más vale retirarlo. Ahí digamos al Señor, en esto, Señor, en lo otro, en aquello, perdóname y ayúdame a entrar en una vida de humildad verdadera. Carácter, que es otro de los puntos. Y hacer nuestro trabajo. Aleluya. Padre, te pedimos perdón en este inicio de reconocer áreas en nuestra vida que hay ego. Y te suplicamos, te rogamos nos perdones y nos ayudes a vencer antes de que avance más, nos controle más y podamos realmente tener una vida de humildad, de mansedumbre, como nuestro Señor Yeshua. Gracias, Señor, sé en nuestras vidas, sé con las familias que representamos y de igual manera podamos corregir y declarar tu grandeza y tu gloria. Gracias por tu enseñanza, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Lo pedimos en tu nombre, en los méritos de Él, el amor de Él, sacrificio, amor, perdón y resurrección en nuestras vidas, de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén.